Estimados amigos, vamos a dar inicio a este curso de la perspectiva de la escuela anglosajona, o en términos ingleses, Foresight, que va a tener una duración de 10 sesiones. Y en esta primera sesión vamos a conversar sobre el reto de conocer y administrar el futuro. El temario de esta primera sesión es el siguiente. Vamos a comenzar hablando sobre una introducción al pensamiento sobre el futuro. Después vamos a hacer una breve reseña de la evolución histórica del pensamiento sobre el futuro. Y terminaremos esta primera sesión con una, historia de cómo se ha pasado del enfoque del planeamiento estratégico al pensamiento estratégico. Ustedes pueden ver en pantalla en estos momentos algunas metidas de pata que se han cometido a lo largo de la historia por no conocer qué nos deparaba el futuro en términos económicos, sociales y tecnológicos. Nos cuentan que en 1882, después de una exhibición de aeronáutica con globos aerostáticos, a Lord Kelvin, famoso científico inglés, en ese entonces presidente de la Royal Society, le preguntaron que a su juicio cuál podría ser el futuro de la aeronáutica. Y él comentó que a su juicio era imposible que existieran máquinas voladoras más pesadas que el aire. Es decir, de acuerdo al pensamiento de Lord Kelvin, hoy día tendríamos zeppelines viajando a Mach 1 o Mach 2. En 1908 ya existían automóviles o coches circulando por las principales calles de las ciudades europeas y norteamericanas. Y un mecánico muy joven en 1908 llamado Henry Ford, quizás ustedes conozcan la empresa que fundó este señor, se dio cuenta que la construcción de automóviles podría ser un negocio bastante rentable. Como no tenía dinero, acudió a un banco en Michigan a solicitar la astronómica suma de $2,000 como un crédito para montar su primer taller de construcción de automóviles. El gerente del banco le escuchó su proyecto y le negó el crédito, porque según el gerente del banco, el automóvil era un simple juguete, una novedad que iba a pasar de moda y que siempre íbamos a seguir usando el caballo para nuestro transporte. En 1923, el doctor Robert Millikan, que recibió el premio Nobel de Física ese año por sus investigaciones acerca del átomo, consideraba que el hombre nunca iba a poder dominar la fuerza del átomo. 22 años después, la humanidad sufrió la primera experiencia bélica del uso de la energía atómica en Hiroshima y Nagasaki. En 1927, ya una fecha más cercana a nuestros tiempos actuales, al señor Henry Warner, productor de Hollywood, muy conocido, y que todos conocemos la empresa que fundó con sus hermanos, Warner Brothers, le ofrecieron la patente del cine sonoro, y el señor Warner la rechazó, porque él decía: ¿a quién le va a importar escuchar la voz de los actores? En 1943, el presidente de la IBM entonces, Thomas Watson, pensaba que solamente habría mercado para 5 computadoras en el mundo, y por lo tanto su empresa debía seguirse dedicando a la producción de cajas registradoras, máquinas sumadoras, porque realmente hacer computadoras no era un negocio rentable. En 1962, 4 muchachos que tocaban en los pubs de la ciudad inglesa de Liverpool sintieron que ya tenían un éxito notorio entre la juventud inglesa de esa ciudad y de otras de los alrededores, y se sintieron suficientemente maduros como para grabar su primer disco 45. Escogieron sus 2 mejores canciones y se presentaron en Decca Records
una empresa disquera inglesa, y tocaron sus canciones para los directivos de esta disquera. Los directivos de esta disquera les rechazaron sus discos, su música, porque consideraban que la guitarra eléctrica iba a pasar de moda. 1962. Esos 4 muchachos después siguieron perseverando, grabaron su primer 45, que fue todo un éxito, y siguieron grabando una serie de discos ya del tipo LP, long plays, y en el año 65 lograron hacer lo que se conoce como el tour a los Estados Unidos, donde se presentaron en las 20 principales ciudades de los Estados Unidos, causando la histeria colectiva. Fue la primera vez que inclusive ropa interior femenina fue lanzada a un escenario, ropa interior todavía tibia. En 1966 la reina Isabel los nombra Sir, caballeros del Reino Unido. En 1967 se celebró un congreso mundial de científicos sociales, y hubo un consenso entre todos los participantes de que el último tercio del siglo XX iba a ser una época de muchos cambios en el orden económico, tecnológico, social. Pero lo que no iba a cambiar, y eso había consenso, era el rol de la mujer en la sociedad. Es decir, se pensaba que la mujer podía estar todavía en la cocina, en el hogar, atendiendo al marido y a los hijos. Aquellas que tenían suerte y eran un poquito más independientes podrían aspirar a ser enfermeras o maestras de escuela. En la pantalla ustedes pueden ver la fotografía de una dama. Para aquellos que no la conocen, es la señora Caroline Florina, que hasta hace poco ha sido presidenta de Hewlett Packard y Compaq, que se han fusionado. Ha sido la primera mujer que ha llegado a ser una presidenta y CEO, ejecutiva en jefe de una transnacional de primer orden. ¿Qué pasó con estas personas? ¿Por qué tomaron decisiones u opinaron en forma totalmente distinta a la que realmente ocurrió en el mundo? Simplemente tomaron malas decisiones porque no tenían información valedera, información que podría ser de importancia con respecto a cómo se iba a comportar el futuro en los próximos años. Muchas veces nosotros, ya sea como investigadores o como gerentes, ejecutivos o políticos, nos toca tomar decisiones sobre temas que tienen una alta incertidumbre. Y justamente este curso de Foresight o prospectiva de la escuela anglosajona nos va a permitir tener herramientas para poder manejar esa incertidumbre que es inevitable porque es la característica principal del futuro. Pero esta preocupación por el futuro, si bien se ha acentuado en los últimos años, forma parte de la historia de la humanidad. Moura, en estudio en 1994, nos dice que el primer enfoque que tuvo la humanidad con respecto al futuro fue tomarlo como destino. Y él hace una gran diferencia, digamos, de esa primera etapa de la humanidad con respecto a los estudios de futuro. Porque la primera reacción de la humanidad en todas las culturas ha sido un enfoque de tipo fatalista. Es decir, que solo Dios sabía lo que nos iba a pasar y que por lo tanto no podíamos hacer nada para evitar lo inevitable. Lo único que nos quedaba era aceptar lo que Dios quiera. Ese es un pensamiento que ha venido manteniéndose todavía en algunas culturas y que hace que el tema del futuro sea un tema que pueda ser considerado inclusive una pérdida de tiempo en la medida que no podemos ir contra los designios de Dios.
Una segunda forma de cómo también se abordó el tema de futuro como destino, nos dice Moura, es con respecto a que el hombre siempre ha sido inquieto y muchos de ellos no estaban conformes con que solamente Dios supiera qué es lo que nos iba a venir por delante. Y trataron de identificar algún tipo de mecanismo con el cual pudieran extraerle a Dios algún tipo de información con respecto al futuro. Y es así como se van gestando diferentes mecanismos, diferentes formas de cómo ir conociendo qué es lo que Dios nos tenía preparados. Y es así como, por ejemplo, en Grecia surge los oráculos, quizás el más importante, el oráculo de Delfos, en el templo del dios Apolo. En Sudamérica, los incas tenían un oráculo, que es el dios Pachacamac, que también daba ciertas profecías con respecto a lo que iba a dar el futuro. En China se desarrolló el método Li Ching. En cercano y mediano oriente se desarrolló la astrología. Recordemos que los reyes magos eran en realidad astrólogos que dominaban muy bien el movimiento de los astros. En Europa se desarrolló el tarot. En Centroamérica los mayas establecieron un mecanismo, una visión cosmogónica sobre el futuro. Entonces cada cultura en el mundo desarrolló alguna forma de descifrar lo que Dios había establecido como inevitable con respecto a nuestro futuro. Posteriormente, ya entrando la Edad Media, con el propio desarrollo del conocimiento científico, en el cual la cultura árabe tuvo mucho que decir en este tema, de mantener, la cultura greco-romana y también aportar nuevos conocimientos, ya sea especialmente en las matemáticas. La humanidad comenzó a sentir que si bien Dios podía estar tener el control absoluto sobre nuestro futuro, eso no impedía que la humanidad pudiera por lo menos imaginar futuros distintos. Y entonces ahí se cambió el concepto del futuro como destino por el futuro como porvenir. Entonces ahí por lo menos la humanidad reivindicó la posibilidad de imaginar futuros distintos a los que podían ser los designios de Dios. Es así como algunos pensadores comenzaron a pensar que podrían establecerse sociedades perfectas, donde existía una paz perpetua, con una plena satisfacción de necesidades humanas, con una extrema igualdad entre todas las personas, con una gran participación de los ciudadanos en las decisiones, con que el poder lo pudieran ejercer los más capaces, etc. Y estas sociedades, que eran, imaginadas por estos pensadores, tomaron el nombre del primer libro que trató sobre este tema, que es Utopía de Tomás Moro. Y muchos pensadores, como Francis Bacon, etc., comenzaron a creer en la posibilidad de imaginar futuros mejores, distintos a lo que realmente podían ellos esperar que Dios nos podría traer, en el futuro. Es así como aparece ya en el siglo XIX, después de la Revolución Industrial, aparece una gran confianza de la humanidad en la ciencia y la tecnología como mecanismos para poder cambiar el mundo que vivimos. Y esa confianza en la ciencia y de la tecnología motivó a estos pensadores a imaginarse futuros distintos, donde justamente la tecnología podía ir generando nuevas expectativas, y donde la satisfacción de las necesidades humanas podría verse colmadas. Es así como surge, tanto en la literatura como en el pensamiento de los científicos, el tema llamado ciencia ficción, de los cuales Julio Verne pues es el pionero y el personaje más reconocido dentro de este esquema en el siglo XIX.
Así llegamos al siglo XX, donde esta preocupación por el futuro comienza a ser cada vez más importante, donde mucha más gente notable comienza a asumir este tema como tema de estudio, de investigación, y donde comienza a entenderse que pasado, presente y futuro es realmente un proceso histórico encadenado que no puede desprenderse una parte de otra, y donde existe un hambre de progreso y donde hay una gran confianza en la ciencia y la tecnología para mejorar la calidad de vida de la población. Y es así como a lo largo de todo el siglo XX diferentes pensadores han comenzado a generar diversas escuelas para poder analizar el futuro. Incluso alrededor de la mitad del siglo XX se pensaba incluso que era posible, a través del análisis científico, poder descubrir la lógica del futuro, es decir, la forma como se gestaba el futuro. Y es así como en los años 40 surge, especialmente en Alemania, la disciplina, o la pseudodisciplina, la futurología, como aquella disciplina que trataba de encontrar la lógica del futuro. Y esto fue desechado ya durante los años 50 en vista de que hay un enorme consenso en el sentido de que el futuro es un tema demasiado complejo y que realmente es imposible encontrarle una lógica a la gestación del futuro. Y es ahí donde, después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a desarrollarse una serie de técnicas para analizar el futuro, que pueden ser recogidas con el término de los estudios del futuro, tal como lo establece Eleonora Mazzini en el año 93, que se convierte el término estudios del futuro como un enorme paraguas que va cubriendo diferentes escuelas de pensamiento, diferentes formas de cómo analizar el futuro, que van desde las predicciones hasta la utopía, pasando por las extrapolaciones, los pronósticos, las proyecciones, la conjetura, la prospectiva francesa, el foresight inglés. Para poder entender cómo se gesta el futuro, en primer lugar tenemos que analizarnos nosotros mismos. ¿Cuál es la actitud que tenemos nosotros frente al futuro? Existe una tipología de 4 actitudes humanas con respecto al futuro. La primera es la actitud pasiva, simbolizada por la figura del avestruz. Mucha gente quiere ignorar el cambio, lo esquiva cuanto puede, pero al final, tarde o temprano, el futuro llega, y llega con cambios, y entonces estas personas pasivas solo les queda soportar y sufrir el nuevo futuro con los cambios que va a traer. La imagen del avestruz es una imagen muy elocuente, porque realmente tratar de ignorar el cambio en tiempos como los que estamos viendo ahora es prácticamente imposible. Tarde o temprano el futuro nos va a llegar y nos va a arrasar. La segunda actitud que tiene la humanidad con respecto al futuro es una actitud reactiva, la misma actitud que tiene el bombero. Hay que esperar que se inicie un incendio para apagarlo, salvo que un bombero sea un piromaniático, que es el mismo que genera el incendio. Siempre los bomberos llegan después que se ha iniciado el fuego. Por lo tanto, es una actitud reactiva que ocurre cuando ya sucedió el cambio. Y entonces esto implica un delta de tiempo, o sea, un diferencial de tiempo que nos impide aprovechar al máximo las oportunidades que este cambio nos va a traer. La mayoría de las personas, si no son pasivas, sí son reactivas. La tercera tipología que nosotros podemos encontrar con respecto a la actitud sobre el futuro es una actitud preactiva. Una actitud que
dado que en Iberoamérica el fútbol es un deporte de multitudes, quiero asimilarlo con la actitud del futbolista número 9 o del centro delantero de un equipo. De la misma manera como un centro delantero está preparado para aprovechar cualquier error que se presente dentro del área del equipo contrario, ya sea por un rebote, o que el arquero o el portero soltó la pelota, o un mal rechazo de un defensa, o un rebote en uno de los parantes, etcétera. De la misma manera como un centro delantero está preparado para aprovechar esas oportunidades, de la misma manera algunas personas están preparadas para aprovechar los cambios del futuro. En la imagen que ustedes pueden ver en pantalla en estos momentos, pueden ver quizás a uno de los símbolos de un futbolista número 9, de un centro delantero, el alemán Gerd Müller, que en los momentos que está anotando un gol en la portería italiana en el Mundial de México 70. Uno de los partidos que ha sido, por los entendidos, designada como uno de los mejores partidos de toda la historia del fútbol. En la cuarta tipología es, digamos, la especial. Hay muy pocas personas que tienen una actitud proactiva, que podemos asimilarla también en términos futbolísticos como la actitud del futbolista número 10. Es decir, de la misma manera como el centro delantero siempre está muy despierto, muy avispado para aprovechar los cambios del futuro, el futbolista número 10 es quien genera la jugada que puede producir un gol. Y entonces, la actitud proactiva con respecto a la creación del futuro estaba relacionado con aquellas personas, con aquellos actores sociales capaces de construir futuro. No solamente que están esperando que pueda generarse un cambio, sino que son capaces de generar ellos mismos aquel cambio que la humanidad requiere. En ese sentido, hay muy pocos personajes a lo largo de la historia que han adoptado esta actitud. Quizás uno de ellos es el señor William Gates III, para los amigos Bill Gates, que siendo muy joven fue capaz de asumir una actitud proactiva con respecto al desarrollo de la industria del software, y que ha permitido que su empresa Microsoft pudiera ser el líder que condujera a la humanidad hacia un uso muy extendido de la industria de la computación, de las comunicaciones, y que realmente esto se queda como manifiesto en haberse convertido en el hombre más rico del mundo. Entonces, yo les insto a ustedes que están participando de este curso a que asuman por lo menos una actitud preactiva, y si pudieran ustedes también ser gestores del cambio con una actitud proactiva. De la misma manera como nosotros podemos hacer una tipología con respecto a la actitud que tiene la humanidad con respecto al futuro, también las personas tenemos diferentes ideas con respecto a cómo se va gestando este futuro. Algunas personas piensan que el futuro es simplemente una extensión lógica del pasado. Es decir, si antes se comió carne, mañana también se comerá carne. Si antes se exportó, digamos, trigo, mañana también se exportará trigo. Y si ayer se exportó 8, hoy se exporta 10, mañana se podrá exportar 12. Es decir, tratan de analizar el futuro como una extensión lógica del pasado, y por lo tanto hay que identificar cuáles son las tendencias pasadas, y a través de métodos estadísticos podemos extrapolar y conocer más o menos lo que el futuro nos puede tener preparados. Otros dicen no, el futuro no es una extensión lógica del pasado, sino el futuro se va gestando como un reflejo de eventos pasados que se van a volver a suscitar en el futuro. Y en ese sentido, ellos piensan que hay modelos que pueden explicar el comportamiento del futuro. De la misma manera como los meteorólogos tienen modelos
que pueden llevarlos a pronosticar el tiempo que vamos a tener mañana o pasado mañana o la siguiente semana. De la misma manera, hay algunos investigadores que consideran que el futuro puede ser llevado a un modelamiento, y a través del análisis de modelamiento, con cierta información que uno le puede otorgar para este modelo, podamos más o menos conocer qué es lo que el futuro nos tiene deparados. Otros, en cambio, los analistas de metas, consideran que el futuro está determinado más por creencias y acciones de individuos e instituciones. Es decir, que el futuro está siendo generado por personas, por Bill Gates, por George Bush, por Osama Bin Laden, o por instituciones, como puede ser un Congreso Nacional, o puede ser el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Naciones Unidas, la Unión Europea, etc. Entonces, si es así, ellos consideran que para poder estudiar el futuro es necesario monitorear los desarrollos de las diversas formas como estos individuos e instituciones actúan, pero manteniendo suficiente flexibilidad para realizar algún tipo de análisis. Otros, en cambio, que son conocidos como los contragolpeadores, asumen que el futuro no es más que el resultado de una serie de eventos y acciones impredecibles y fortuitos. Es decir, el mundo va moviéndose en función de un tsunami en alguna parte del mundo, o una gran catástrofe meteorológica, o un atentado terrorista como el 11 de septiembre o el 11 de marzo, una guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también ellos consideran que el análisis del futuro entonces tiene que basarse en el monitoreo de los desarrollos de estos eventos, pero también manteniendo una gran flexibilidad para conocer qué es lo que nos puede deparar el futuro. En cambio, existen otros pensadores que en estos momentos quizás son los más numerosos, que consideran que realmente el futuro se va generando por una mezcla compleja de tendencias, eventos fortuitos, acciones de individuos e instituciones, etc. Es decir, que de muchas formas es posible ir gestando el futuro, y que por lo tanto la única forma que tenemos nosotros para conocer cómo el futuro puede moverse de un sentido u otro es recolectando tanta información como nos sea posible, y inclusive darle un pequeño toque de intuición para más o menos conocer hacia dónde va el futuro. Si nosotros tuviéramos que, en este caso de los intuitivos, tener que expresarlo esto en una fórmula o una notación más o menos matemática, podríamos acudir a esta fórmula dada por Javier Medina en el año 2000, en que los futuros posibles se van gestando tanto a través de las tendencias y de la propia inercia histórica que se va quedando, digamos, como parte de la sociedad, porque no todo cambia. Si bien cambia mucho, hay parte que no cambia, y esa inercia histórica también va formando parte del futuro, sumado a eventos o acontecimientos inesperados, más los propósitos u objetivos individuales y colectivos de los actores sociales. Esto podría entonces darnos una idea de la forma como se va gestando el futuro. Y tal como lo habíamos expresado, ¿no?, hace unos momentos, el último tercio del siglo XX realmente ha sido una época de muchos cambios, donde el cambio se aceleró enormemente con respecto a lo que había ocurrido en los años anteriores. Y justamente al notarse este incremento de la velocidad del cambio, se fueron gestando una serie de herramientas que nos ayudaran en la planificación de las actividades de los hombres, de las instituciones, de los pueblos, de las naciones. Es así como en la década del 70 surge
en Estados Unidos especialmente, una escuela de pensamiento en el tema de planificación llamado planeamiento estratégico, con la intención de ir asimilando los cambios tecnológicos, económicos y sociales que se venían gestando a lo largo, digamos, del final de los años 60. Acuérdense que el hombre puso un pie en la luna en el año 69 y que eso desarrolló una revolución tecnológica importante, aceleró eso, digamos, ese proceso. Y entonces es justamente el inicio del año 70 donde el planeamiento estratégico surge para ir ayudando a las instituciones y a las naciones a planificar su futuro. En su momento, años 70, se convirtió el planeamiento estratégico en una respuesta coherente para un mundo que comenzaba a cambiar. Su punto de partida, en su marco conceptual, era partir de una visión, es decir, una construcción mental acerca del futuro que era deseable para la organización o la nación o el colectivo que estaba realizando ese estudio de planeamiento estratégico. La pregunta que surge es, ¿hoy es suficiente con planeamiento estratégico en un mundo de cambios como lo estamos viviendo? De Souza, en el año 2002, nos plantea una disyuntiva. ¿Qué es lo que nosotros estamos viviendo en estos días? ¿Una época de cambios o un cambio de época? No es solamente un mero juego de palabras, sino que existe una gran diferencia entre estar en una época de cambios o haber pasado ya a una época histórica distinta. Y analicemos cómo han ido cambiando los paradigmas a lo largo de estos años. De Souza nos plantea que a finales del siglo XX, nosotros todavía tenemos una visión mecánica del mundo, basado en un modo de generación de conocimiento centrado en la oferta. El paradigma principal de la sociedad en los años 60, 70 era la eficiencia. Aquellos que han sido formados como ingenieros industriales, como es en mi caso, a nosotros nos enseñaban que justamente nosotros éramos los ingenieros de la eficiencia, de la productividad, y que nuestro aporte a las organizaciones y a las empresas, a los talleres, era justamente ser más eficientes. Después nos dijeron que teníamos que cambiar esa visión mecánica del mundo hacia una visión económica del mundo. Es decir, ya no estar centrados en la oferta, sino centrados en la demanda. Y nos indicaron que ya no era suficiente con ser eficientes, sino que ahora se nos exigía también ser competitivos. Y entonces cambiamos de paradigma de la eficiencia a la competitividad. Después, a finales del siglo XX, nos dimos cuenta que ser competitivo tampoco era suficiente, porque ya no solo teníamos que tener una visión ni mecánica ni económica, sino holística del mundo. Y entonces nosotros deberíamos centrarnos ya no en la oferta y en la demanda, sino en la generación de nuevo conocimiento. Y por lo tanto el paradigma ya no era el de la competitividad, porque ser competitivo está relacionado básicamente con un momento del tiempo determinado. Igual como en términos matemáticos, una derivada es la pendiente de una tangente a una curva en un punto determinado, igual la competitividad está dada en un punto determinado del tiempo. Yo puedo ser competitivo hoy, pero mañana, quién sabe. Por lo tanto, el nuevo paradigma ya no es el de la competitividad, sino el de la sostenibilidad, entendida no quizás en los términos poco restringidos como lo que dominan nuestros amigos ecologistas o ambientalistas, sino en un sentido más amplio, es decir, entender la sostenibilidad como ser competitivo siempre. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que, digamos, ya hacer planeamiento estratégico con una sola visión resultaba siendo suicida, porque
nada nos indica que nosotros seamos capaces ahora de poder construir la visión que nos da origen a nuestro planeamiento estratégico. Por eso es que ahora, en esta nueva era que ya nuestros nietos o quizás generaciones que sigan tendrán que darle el nombre adecuado, que algunos llaman la era del conocimiento, la era post-industrial. Lo que tenemos que hacer en esta nueva era que estamos viviendo es pensar en forma estratégica, ¿no? Ya no solamente planear estratégicamente, sino pensar estratégicamente. Y esto implica desarrollar una capacidad para resolver con éxito los problemas futuros en forma individual y colectiva. Y esto se logra cuando nosotros incorporamos la dimensión temporal en todas las decisiones que tomemos hoy. Y esto nos va a hacer que aceptemos la responsabilidad futura de todos los actos que tomemos hoy. Tomar una decisión hoy no implica solamente lo que pueda ocurrir en el transcurso de los próximos minutos, horas o días. Las decisiones que tomemos hoy pueden tener implicancias de años con respecto a nuestras organizaciones, con respecto incluso a nuestra vida. Pensar estratégicamente también implica asumir el desafío de modificar el futuro para construir aquel futuro que sea más deseable para nuestra organización, para nuestra comunidad, incluso para nosotros mismos. Es decir, el futuro no debe ser entendido como algo inalcanzable o como algo intocable, sino entender el futuro como algo que puede ser modificado y, es más, construido a partir de cero. Recuerden ustedes el ejemplo de Bill Gates. Cuando él toma la decisión de ingresar, digamos, al campo del software, el software era una industria que estaba realmente en pañales. Él logró construir, a partir de la concepción que tenía de la necesidad de establecer programas de cómputo que le dieran vida a esas máquinas inertes que son los ordenadores o las computadoras. Quizás otro lo ha podido hacer también, pero él fue el primero, y como en estos casos el que pega primero pega dos veces, ha sido capaz de establecer un imperio con respecto a la industria del software. Asumió entonces él el desafío de construir un futuro distinto. Por último, pensar estratégicamente implica también reconocer nuestra propia complejidad y la del entorno. Hoy cada día más nuestra vida, nuestro mundo se vuelve más complejo. Tenemos que aprender a entender y a convivir en medio de esa complejidad para ir aprovechando las oportunidades que se van a ir gestando en los próximos años. Entonces, dentro de este marco del pensamiento estratégico, surge a finales, digamos, de la década del 60, ya un pensamiento estructurado. Algunos llaman ciencia, unos llaman arte, que es el de la prospectiva. La prospectiva realmente es una disciplina que nos ayuda mucho a analizar el futuro y a encontrar las oportunidades que el futuro nos tiene deparados. Es una disciplina que identifica las diferentes alternativas de futuro de un sistema bajo análisis para ayudar a los actores sociales, el Estado, los empresarios, los trabajadores, los académicos, la sociedad civil, para elegir la mejor de las alternativas y comenzar a construirla desde ahora. Es decir, nos da la capacidad de ser generadores y constructores del futuro. Una capacidad que la humanidad la ha tenido por siempre, pero que le ha explotado muy poco hasta ahora. Gaston Berger, en 1964,
definía la prospectiva como una manera de centrarse y concentrarse en el futuro, imaginándolo plenamente acabado en lugar de sacar deducciones del presente. Michel Godet, el gran prospectivista francés, nos dice en una frase muy corta pero muy contundente que la prospectiva es la anticipación al servicio de la acción. Entonces, en este marco del pensamiento estratégico, que nosotros también podríamos llamar, si los amigos que están siguiendo este curso tienen alguna formación en el campo de la ingeniería industrial o en el campo de la administración o la economía, podrían, digamos, llamar también al pensamiento estratégico gestión de los futuros posibles, ¿no? Porque aquí lo que vamos a hacer es hacer una gestión, una gerencia de lo que es el futuro. Y entonces, dependiendo de qué tipo de organización es la que estamos nosotros involucrados, podríamos optar por dos mecanismos, ¿no? Primero, hacer prospectiva, o sea, hacer este pensamiento con respecto a los distintos futuros posibles que se nos pueden presentar, que vamos a explicar, digamos, a lo largo de estas 10 sesiones, cómo se puede hacer prospectiva y cómo se pueden identificar estas oportunidades. Como resultado de esta prospectiva, nosotros vamos a ir identificando escenarios. Ojo, ya no estamos hablando de una visión, sino de múltiples escenarios posibles. Con lo cual, nuestro análisis del futuro se vuelve más complejo, pero al ser más complejo también se vuelve mucho más rico y mucho más aprovechable, mucho más rentable. Después podríamos, sí, ya con estos escenarios utilizar las técnicas usuales de planeamiento estratégico clásico, con la finalidad de ir encontrando objetivos, metas y estrategias, pero no objetivos, metas y estrategias únicos, sino que en la medida posible que puedan ser exitosos bajo diferentes escenarios posibles. Entonces no estamos hablando de hacer un plan por cada escenario, sino de hacer un plan que sea exitoso en múltiples escenarios. Si estamos hablando de una empresa, entonces a fin de implementar este plan, nosotros podemos trabajar con el Balance Scorecard o el cuadro de mando integral, su traducción al español. Y si estamos trabajando en organizaciones no lucrativas, como puede ser una entidad, digamos, de gobierno, o de gobierno central, regional o local, o también de una ONG, podríamos nosotros utilizar el mecanismo del marco lógico a fin de dar una retroalimentación a este proceso y volverlo algo continuo. De esta manera nosotros aprovechamos la prospectiva en nuestros procesos de planeamiento, enriqueciendo enormemente la capacidad de los tomadores de decisión para encontrar las oportunidades que el futuro nos tiene preparados. En este gráfico que ustedes tienen ahora en pantalla, podemos nosotros vincular de una u otra manera el tema de la sostenibilidad que estuvimos hablando hace un momento, que era el gran paradigma de nuestros tiempos actuales, con el tema de la prospectiva. Con la prospectiva nosotros introducimos la dimensión temporal en nuestras decisiones. Para poder ser sostenibles, entonces tenemos que manejarnos en el tiempo y también en nuestra capacidad para adecuarnos a los cambios que está trayendo el futuro. Estos cambios se pueden gestionar, se pueden gerenciar a través de adaptaciones de tecnología, adquisiciones de tecnología o de generación de innovaciones tecnológicas. Los saltos que nosotros podemos dar en cualquiera de estas formas son indudablemente distintos. Los saltos más grandes los vamos a poder dar nosotros hacia este camino de la sostenibilidad en la medida que nosotros podamos hacer innovaciones de tecnologías, donde nosotros podamos presentar al mercado y a la sociedad nuevos productos, nuevos servicios, nuevos procesos que permitan a nuestras organizaciones asumir un papel de liderazgo en el mercado y de diferenciación con respecto a la competencia. En este gráfico que estamos presentando ahora, nos damos cuenta de que esto se puede convertir en un círculo virtuoso. Es decir, si los actores sociales
pueden ir generando nuevo conocimiento, ya sea a través del manejo de la perspectiva y de la innovación, vamos a ir encontrando soluciones a los problemas presentes y especialmente a los problemas futuros de nuestras organizaciones, de nuestros mercados, de nuestra sociedad, que nos van a generar incrementos en competitividad que posteriormente van a tener un impacto en el bienestar de nuestras sociedades, y que en la medida que hagamos nosotros que este proceso sea retroalimentado e iterativo, vamos a ir construyendo un círculo virtuoso donde el gran beneficiario van a ser las poblaciones de nuestros países. Pero ya que hemos hablado de incertidumbre, no podemos dejar de lado hablar un poco con respecto a qué niveles de incertidumbre vamos a enfrentar nosotros. Si bien todos los futuros o todo el futuro es incierto, existen algunos futuros que son más inciertos que otros. Cada nivel de incertidumbre requiere una metodología para ser abordado. El primer tipo de futuro incierto es lo que nosotros llamamos un futuro suficientemente claro. Y por ejemplo, nosotros podemos decir, en los países de América Latina, que tienen tasas de crecimiento demográfico importantes todavía, podemos asumir que en el año 2010 la población escolar de nuestros países va a ser superior al número de la población escolar del día de hoy. Es decir, nosotros sabemos más o menos que vamos a tener más niños y adolescentes en edad escolar en el año 2010 que el día de hoy. Lo que es incierto es la tasa de ese crecimiento. Y para encontrar la tasa de ese crecimiento futuro, nosotros podemos aplicar determinadas técnicas estadísticas para poder pronosticar cuál será el número posible de niños y jóvenes que estarán en edad escolar en el año 2010. Es la versión quizás más sencilla de administrar el futuro a través de los pronósticos. Pero lamentablemente este tipo de incertidumbre ya no es la más frecuente. Comienza a volverse nuestro futuro mucho más complejo, y lo que suele ocurrir muchas veces es que ya no tenemos un futuro suficientemente claro, sino que tenemos son futuros alternativos. Es decir, tenemos un número finito de opciones por las cuales nosotros tenemos que optar. En esos casos, de estos futuros alternativos, existen mecanismos, herramientas, métodos que nos permiten de una u otra manera llegar a soluciones que podemos llamar óptimas. Imagínense que somos nosotros parte del staff de la NASA y tenemos que analizar cuál va a ser el futuro del desarrollo aeroespacial de los Estados Unidos con respecto a las metas que nos podemos trazar en los próximos años. En ese sentido, las opciones que podríamos tener nosotros podrían ser, por ejemplo, ir a Marte, pero ir a Marte manteniendo la tendencia que ha sido hasta la actualidad de enviar robots inteligentes a Marte. También podríamos estar pensando en enviar una misión tripulada a Marte. Pero también se nos puede presentar otra opción, que ya no es el tema de Marte, sino es la Luna. Y en la Luna la opción que tenemos es establecer una estación, digamos, lunar ya permanente. Entonces lo que tendríamos son ya no una opción, sino 3 opciones alternativas que nosotros podríamos trabajar. Y para eso podemos trabajar con teoría de juegos, con modelos de evaluación de opciones, análisis de decisiones y otras metodologías para poder encontrar cuál podría ser, con las restricciones de presupuesto y restricciones de desarrollo tecnológico y etcétera, cuál podría ser la alternativa o las alternativas más convenientes para nosotros. Pero también se nos puede presentar una opción, digamos, distinta, que ya no estemos hablando de un punto en un cuadrante, ni de un número finito de puntos como opciones o como alternativas,
sino lo que estamos hablando ya es de un rango de futuros, es decir, de infinitos puntos que se pueden convertir cada uno de ellos en un escenario distinto. ¿Cuál es el futuro del comercio electrónico, por ejemplo, en los próximos 10 años? Hay infinidad de opciones que se pueden presentar ante esto. Y en esos casos ya no nos sirve la estadística, ya no nos sirve la teoría de juegos. En esos casos ya podríamos comenzar a trabajar con los métodos prospectivos, con el planeamiento por escenarios, etc. Y es el tipo de incertidumbre en lo cual, digamos, vamos a trabajar a lo largo de estas sesiones, donde vamos a tener infinitos futuros posibles que vamos a tener que evaluar, analizar para encontrar el mejor de ellos. Pero también, a manera de hacer más completo este estudio sobre la incertidumbre, podemos encontrar que existen situaciones en las que realmente la incertidumbre es tan grande que no sabemos a ciencia cierta hacia dónde se va a mover el futuro. Es lo que nosotros llamamos ambigüedad cierta. Un caso, digamos, típico de esta ambigüedad cierta fue lo que ocurrió en Rusia en el año 1992, cuando a la caída del comunismo no sabíamos a ciencia cierta qué es lo que iba a pasar con Rusia. Pudo haber regresado, digamos, el comunismo en una versión mucho más ortodoxa, digamos, que la que se vivió, digamos, en los últimos 20 o 30 años. Pudo también entrar un grupo de liberales al poder. O sea, realmente lo que ocurrió en Rusia en el año 92 motivó a que muchos investigadores manejaran el análisis sobre el futuro de Rusia como ambigüedad cierta a través de metodologías como modelos dinámicos no lineales y también como reconocimiento de modelos y de analogías. Algunos asumieron, por ejemplo, el análisis de Rusia en el año 92 como una interpretación histórica de la Francia de 1789 o inclusive también de la Revolución Rusa de 1917, ¿no?